Bien, en esta parte de electricidad, bueno, yo les envié un documento, pero lo hayan medio leído. Nadie me dijo si lo recibió o no, espero que lo hayan recibido. Es complemento a los videos, ahí hay un poquito más de teoría, más que todo es para eso, para la teoría. Porque todas esas cositas que les he mandado, pues se las pueden preguntar en los exámenes cortos. En cuanto a la ley de Coulomb, que es la que nos interesa acá, es la que habla de la interacción de cargas eléctricas y las fuerzas que se generan entre ellas. ¿Cómo encontrar esa fuerza? Pues con esta ecuación, que es la ley de Coulomb, que dice que la fuerza eléctrica entre esas cargas es igual a una constante K por el producto de las dos cargas entre la distancia de separación de las cargas elevada al cuadrado. Esta constante es la constante de Coulomb. Este no es su valor exacto, pero este es el que se utiliza, el aproximado, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por Coulomb cuadrado. Las cargas, como ven aquí en la fórmula que les he puesto, están entre barras de valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que las cargas pueden ser positivas o negativas, pero aquí voy a ponerlas siempre positivas. ¿Por qué? Porque lo que estoy calculando con esta ecuación es la magnitud de la fuerza de interacción entre las dos cargas. Es la magnitud. Cuando digo esto magnitud, pues aquí vamos a hablar de vectores. Vamos a ocupar las ecuaciones, una de las ecuaciones que aprendimos en física 1, utilizando vectores y sus componentes. Entonces, como la fuerza es un vector, pues aquí estoy calculando nada más la magnitud. Estas son las magnitudes de las cargas, independientemente de sus signos siempre positivas, y R es la distancia en línea recta de separación entre las dos cargas. Y esta va elevada al cuadrado. Entonces les dicen ahí que lo que dice la ley de Coulomb es que la fuerza de interacción entre las cargas es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado. Las cargas, sus unidades son Coulomb, la distancia R en metros y la fuerza pues en newton, para que se cumpla con esta constante y obtengamos esa fuerza en newton. La carga más pequeña conocida o la carga fundamental es la carga del electrón, que está acá, 1.619 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y todas las demás cargas, me faltó aquí, cualquier otra carga que exista, escribirlo aquí, Q es igual a N por E. Cualquier valor de carga, esta, es igual a un número entero multiplicado por la carga fundamental del electrón. Entonces esto prácticamente es el número de electrones que existe en una carga. Ahora, las cargas como son muy pequeñas, no son del orden de un Coulomb es bastante carga, es muy grande ese valor, entonces se utilizan estas cantidades, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Aquí les recuerdo los prefijos, micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, y pico, 10 a la menos 12. Entonces estas son equivalencias que vamos a estar utilizando. Y esta tablita que está ahí en el folletito que les mandé, en ese documento, nos da la carga y la masa de las partículas electrón, protón y neutrón. Pues vemos que el electrón y el protón tienen la misma carga, porque el protón es positiva y la del electrón es negativa. Las masas sí ya difieren. Esta es la masa del electrón en kilogramos, la masa del protón y la masa del neutrón. Y recordemos que el neutrón no tiene carga, por eso aparece aquí carga 0. Bien, eso es así a grosso modo lo que vamos a trabajar ahorita, las ecuaciones y los conceptos. ¿Alguna pregunta? Ok, Daisy, gracias.
Bien. Bueno, aquí van a disculpar un poco, pero esto antes de iniciar se actualizó y vamos a ver, darle. Si ven, supongo que te refieres a estos. Regularmente se ocupa 1.602, pero ahí ya queda a criterio de cada quien, darling. Si tú quieres ocuparlos todos, no está mal, no hay problema, pero regularmente se ocupa 1.602. Lo mismo acá y en las masas, pues 9.109 con 3 decimales, digamos. Es lo que regularmente se ocupa, pero no quiere decir que si tú ocupas todo, pues va a estar mal. Ok, dale, a la orden. Como les decía, esto se actualizó. Desconozco ahorita el menú, pero ahí vamos. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Este ejemplo aparece en el documento que les envié. Dice que consideremos 3 cargas puntuales localizadas en la esquina de un triángulo recto, o triángulo rectángulo para nosotros. Nos muestra en esta figura. Voy a leerlo un poquito. Donde la carga 1 igual a la carga 3. Estas dos son iguales. Son más 8 microcoulomb, ambas positivas. Vemos. Y esta es la línea de acción. Esta línea punteada que observan acá es la línea de acción entre la carga 1 y la carga 3. Y la carga 2 que está en esta esquina, el valor es menos 4 microcoulomb. Está negativa. Y si vemos, esta es la línea de acción entre la carga 2 y la carga 1, cuya longitud es A. Y esta es la línea de acción entre la carga 2 y la carga 3, también cuya longitud es A. Y nos dice que el valor de A es 0.15 metros. Encuentre la fuerza resultante ejercida sobre Q3. O sea, la fuerza que está recibiendo Q3. Pero ¿quiénes hacen fuerza sobre Q3? Pues la cercanía de la carga 2 y la cercanía de la carga 1. Entonces aquí, este problema es sacado de Serway, y el señor Serway ya le da el diagrama. Los problemas no se les va a dar. Al menos se les va a dar la posición de las cargas, pero estos diagramas de fuerza ustedes lo tienen que hacer. Como lo hicieron acá. Pues si vemos, carga 1 y carga 3. Sobre la línea de acción vamos a dibujar la fuerza. Y si ven, como ambas son positivas, entre ellas va a haber una fuerza de repulsión. Permítanme, vamos a ver dónde está la regla porque no la encuentro. Buenos días, Inge. Hola, Lastimosamente ya no trae regla. no le creo. No. ¿Quién va a ir un No, poco? no sé si por casualidad tiene OneNote por ahí. No, ¿a dónde? En el buscador, si gusta, coloque. ¿Y Es qué hago ahí? va a ser como otra pizarra. Ah, ya. Espérame, después me explica, porque no, ahorita me voy a perder. Ajá, porque no hay regla. O tal vez que trabajar en Word donde hay líneas y todo eso. Vamos a protestar. Ya no trae. Y aquí no aparece. Ya lo estuvo trasteando usted, ¿no? Sí. Help. Bueno, aquí está help. Vamos a ver si nos dice. No fregué. Bueno, gracias Inga por la información. Pero, ay, después hacemos eso. Sí. Bien, sigamos aquí entonces.
Decíamos que la carga 1 y la carga 3, ambas son positivas, la fuerza entre ellas va a ser una fuerza de repulsión. Cargas iguales se repelen, ¿verdad? Entonces, por eso se dibujó. Como yo estoy analizando la carga 3, esta es la que me interesa, lo que vamos a hacer es ver esta fuerza de repulsión. La carga 3 va a tender a alejarse de la carga 1, está repeliendo. Entonces, por eso la fuerza va en esta dirección, alejándose de la carga 1. Y la simbología que ven acá dice que la fuerza 1, esta es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Eso significa F13. Es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Y va en esta dirección. Y entre la carga 2 y la carga 3, como son de signos opuestos, la fuerza es de atracción. Entonces, esta carga 3 va a tender a acercarse a la carga 2. Entonces, por eso la fuerza apunta en esta dirección, hacia la izquierda. Y esta es la fuerza que 2 ejerce sobre 3. Eso significa F23. La fuerza que 2 ejerce sobre 3. Entonces tenemos que hallar la magnitud y dirección de estas dos fuerzas y sumarlas vectorialmente. Entonces, para la dirección necesito los ángulos. Ahora, regularmente los problemas nos dan esta longitud, esta A que vemos acá y esta de aquí. Esta no nos la dan. Hay que encontrarla. Aunque aquí ya no la están dando. Pero ¿de dónde salió eso de raíz de 2A? Si vemos, este es un triángulo rectángulo, entonces aquí aplicamos Pitágoras. Dice que la hipotenusa, aquí le voy a poner que este es R13. Es la distancia entre la carga 1 y la carga 3, R13. Entonces, ¿de dónde salió R13? De Pitágoras. Esa es la hipotenusa. Entonces, aquí tendríamos A cuadrado más A cuadrado. Son los catetos. A cuadrado y este A cuadrado. Entonces, vamos a hacer esa suma. Sí que arruinaron esta fuerza. Sería raíz de 2A cuadrado. Y entonces, si le sacamos raíz a ambos, quedaría raíz de 2 y el A cuadrado puede salir. Sale como A. Y ahí sería raíz de 2 por A. Ahí es de donde salió. Esto es la hipotenusa. Vamos a encontrar entonces ahora las magnitudes de la fuerza. La magnitud de la fuerza 1,3 y esa que me dice se puede utilizar igual que esto. Sí. Sí, porque esto sí está malísimo ahorita. Sí. Vamos a Si no, probar. sería de descargarla. Se OneNote dice, llama. Ujú. Ah, sí, ahí la tiene, mire. ya la vi.
O intente también la pizarra que da Meet. Esa nunca la he utilizado, pero parece ser más rápida porque no necesita cuenta. Bueno, ya vamos a ver aquí. ¿Cuál es el otro que dice Inga? El de acá, de da en los Mm, símbolos del triángulo, cuadrado y círculo. en el juego del calamar. Ajá. Y ahí en pizarras. Esa no sé si tiene regla. De ahí empezar una nueva pizarra. Todos necesitan acceso al archivo. Sí, Compartir, activar la opción de compartir mediante enlace. No, solo así. se le abrió algo, ¿no? No, que Aquí llega un enlace. Ah, ahí, dele en archivo. Creo que todos tienen que ingresar en este link. A este. nos- no, a nosotros al chat nos ha llegado un link, dice, Mm, ha compartido un archivo Jam con la reunión. Y creo que todos tendríamos que entrar en ese. Correcto. mm, Sí, todos van a entrar en ese enlace y usted en el triángulo, en el cuadrado. Bueno, ajá, puede bajar también en ese enlace. Bueno. Usted entra en el enlace. Vaya, y esa y sería esta la ya es la pizarra. pizarra. Sí. Qué linda. A ver si es cierto. Pero me tengo que traerla. Aunque creo que los demás no es necesario que estén porque como se está compartiendo pantalla, pueden Sí, ver es desde... que eso es para Ajá, que ellos puedan escribir, ¿verdad? ajá. Así que no es necesario para que vean. La pego aquí.
Quizás en añadir una imagen. Tengo que ir a buscar. Y eso no tengo un archivo. No se va a poder ahí. A ver. Mire si ya le funcionó OneNote. No. No quieren ahora que demos clase. Ni modo, voy a seguir con lo lento aquí porque no hay de otra. Que quiera con alguna de esas. Waiver está ahorita como, ¿lo tomas o lo dejas? Cabal. ¿Te gusta o no? Así estoy. Ni modo. A ver dónde nos quejamos. Digamos aquí, pues. Bien, estamos aquí, vamos a calcular la fuerza 1,3. La ley de Coulomb dice que es K por Q1, que sería Q3, entre la distancia de separación entre 1 y 3 al cuadrado. Observe la constante en las dos cargas involucradas, como es la fuerza 1,3, las cargas son Q1 y Q3, y la distancia entre ellas. Entonces, si sustituimos ahí los valores, F1,3 es igual constante 9 por 10 a la 9 newton cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la magnitud de la carga Q1. Q1 y Q3 son iguales, ¿verdad? Es 8 microcoulomb y micro, acabamos de decir que es 10 a la menos 6 coulomb. La carga 1, la carga 3, que es la misma, 0 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto entre la distancia de separación entre 1 y 3, que es raíz de 2 por el valor de A, y A es 0.15 metros. 0.15 metros, y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado, de acuerdo a la fórmula. Entonces, si hacen esa operación, vamos a obtener la fuerza 1,3, su magnitud. En mi calculadora da esto, 12.8 newton.
sería la magnitud de la fuerza. Gracias, Jennifer. La fuerza 1,3. Vamos a hacer lo mismo para la fuerza 2,3. Entonces la fuerza 2,3, la magnitud, A por Q2 por Q3 entre la distancia de 2 a 3 al cuadrado. Ya no le voy a poner unidades, ya sé cuáles son. 9, 10 a la 9. Carga 2 es menos 4 microcoulomb, pero recordemos, aquí son valores absolutos. Sería 4 por 10 a la menos 6. Y la carga 3, la de 8, vamos aquí. 8, 10, a la menos 6. Y esto dividido entre la distancia de separación entre la carga 2 y 3. 2 y 3, la distancia es A y A vale 0,15. Entonces esto entre 0,15, pero elevado al cuadrado. Esta operación. Yo casualmente 12,8. Por favor, si estoy en lo correcto. Gracias, Samuel. Bien, ahí tengo las magnitudes de las dos fuerzas. Quiere decir que esta fuerza es 12,8 newton y esta también. 12,8 newton. Bien, pero
no voy a sumar 12.8 más 12.8 para hallar la fuerza resultante. Gracias, Daisy y Gloria. Porque son vectores, no son magnitudes escalares. Entonces, tengo que involucrar la dirección. Entonces, yo necesito este ángulo, que va a ser el mismo, donde está la fuerza. ¿Y cómo encuentro ese ángulo? Ese ángulo es el mismo de acá. Voy a llamar θ, y aquí es el mismo θ. Entonces, si vemos el triángulo, vemos que este es un cateto, el A, este es el otro cateto, y esta es la hipotenusa. Puedo utilizar la relación que me combina el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa es la tangente. Entonces, si yo quiero hallar θ, sería la tangente inversa de cateto opuesto. El opuesto es el que tiene enfrente del ángulo. Entonces, enfrente del ángulo θ está A. Y el adyacente es el que está a un costado. En este caso también vale A, este de acá. Entonces, para θ, si hacen esa operación, les tiene que dar 45 grados. La tangente inversa de 1. Este proceso no era tan necesario porque si los lados y los catetos son iguales, siempre este ángulo va a valer 45. Porque este es como que hubiésemos partido un cuadrado a la mitad. Así lo formamos todo, entre estas cargas, estas dos, si nos bajamos aquí y hasta acá, formaríamos un cuadrado. Y esta es la diagonal entre esquina y esquina. Y cuando es cuadrado, pues los ángulos son de 45. Y aquí lo hemos comprobado. Bien, entonces, este va a ser el ángulo de la fuerza 1,3. Fuerza 1,3. Escribirlo acá. Θ 1,3 es 45 grados. Ahora la fuerza 2,3. Bueno, solo recordarles que los ángulos los vamos a medir en sentido antihorario. O sea que si tengo los ejes aquí así, el eje X positivo, lo voy a medir en esta dirección. Entonces, el primer ángulo 45 y visto de esa manera, ¿cuánto sería el ángulo para F2,3? Medido desde el eje X positivo en esta dirección hasta aquí. ¿Cuánto sería el ángulo para F2,3? $225. No, ¿de dónde sacaste eso? Sumaste 180 más 45, si no me equivoco. Sí. Sí, pero ese sería si fuera en esta dirección, entre la línea de acción. Porque de aquí hasta donde está la fuerza, ¿cuánto hay? ¿Cuánto es ese ángulo? De aquí hasta donde está la fuerza 2,3. Véanlo aquí. Ok, Yesenia, es correcto.
¿Por qué Samuel 135? Observemos, va desde aquí hasta acá. Y es lo que nos dice Yesenia. Son 180. ¿Está claro? Bueno, espero que sí. Este es el ángulo para Jennifer. Gracias. Y el teta 23, 180. Vale. Entonces, con esta magnitud y con este ángulo vamos a encontrar el vector con sus componentes y lo mismo con la fuerza 2, 3. Entonces, la fuerza 1, 3 vamos a escribir así. Entonces, 12.8 Newton coseno el ángulo que es 45 y el vector unitario para la dirección, este es en el eje X, es vector unitario Y más 12.8 Newton seno de 45 en la dirección J para el vector unitario para el eje Y. Bien. Y hacemos lo mismo con la F23. Doce punto ocho Newton coseno 180. A ver si en la dirección Y más 12.8 Newton seno 180 en la dirección J. Se les olvide que esos son los vectores unitarios tanto para el eje X como para el eje Y. El eje X es el vector unitario Y, el eje Y es el vector unitario J. Como ven, aquí no tengo que estar analizando en qué cuadrante se encuentra cada vector, porque el ángulo que estoy utilizando es el ángulo en sentido antihorario a partir del eje X positivo. Entonces,
tanto el seno como el coseno del ángulo me van a determinar el signo de la componente. Algunas pueden ser negativas, otras positivas, pero no tengo que estar viendo si esta es positiva o esta es negativa. El signo me lo va a dar el coseno y el seno del ángulo. Entonces ahora vamos a sumar para hallar la fuerza sobre la carga 3. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Pues el 12.8 coseno de 45 con el 12.8 coseno de 180. La componente es en I. Me dio este valor a mí. Y voy a hacer lo mismo con las componentes en J. Sumar 12.8 seno de 45 más 12.8 seno de 180. Y ese es el valor que me da, 9.05 newton en J. Hasta ahí estaría resuelto el problema, donde pues esta sería la fuerza que actúa sobre la carga 3, debido a la presencia de las cargas 1 y 2. Ahora podemos hacer varios análisis de esto. Ver las componentes. Observamos que la componente en X nos da negativa y la componente en Y nos da positiva. ¿Qué significa eso? Vale. Recordemos. Este es el eje X positivo. Este es el eje X negativo. Este es el Y positivo. Y este es el Y negativo. Entonces, recordemos, este es el primer cuadrante. O cuadrante 1. Este es el cuadrante 2. El cuadrante 3. Y este es el cuadrante 4. Ahora, ¿en qué cuadrante se encuentra este vector F3? En donde la componente en X es negativa y la de Y positiva. X negativo y Y positivo. X negativo y Y positivo, estamos hablando del cuadrante 2. Quiere decir que ese vector se dibuja en el cuadrante 2. Veamos aquí, en el dibujo original. Vemos que va esta a la izquierda, esta en esta dirección, y al sumarlas, pues efectivamente
A ver. Sumarla, pues va a salir un vector de este tipo. Observo eso, Inga. Si es que estaba. ¿El qué? ¿El Bueno, qué? cuando hice la línea así manualmente, toda panda ya sola se enderezó. Ah, bueno. Así es que quizás por eso le han quitado la regla a estos bayuncos. Vamos a ver. No, no se enderezó en la anterior, sí. No comprende la inteligencia artificial. Quizás, va. ¿Qué es una línea? Quiero ver. No, pero eso hizo aquí. En esta que dibujé. ¿O fue Está muy bonito. naturalmente que le salió? No, ¿qué va a ser? Bueno, la onda es que saber por qué lo hizo. Pero bueno, seguimos con esta lentitud. Por Dios, que hasta me estoy durmiendo yo. Fíjese que he encontrado una aplicación que le puede servir, pero es de reiniciar la computadora y todo eso, así que Pues, tiene bueno, reglita veamos. y el transportador y toda la cosa, pero... Va, terminemos esto. Ahí me Ajá. explica. Gracias. Bien, aquí dibujamos. Este sería el vector suma de estos dos vectores, F23 y F13. Y observan, si trazáramos aquí los ejes cartesianos, trazamos aquí, vemos que efectivamente ese vector aparece en el segundo cuadrante, tal como hemos obtenido el resultado nosotros acá. En el segundo cuadrante. Dijimos, ¿verdad? X negativo y Y positivo. Eso para que ustedes hagan el análisis y se enteren si está bien lo que han hecho o no, si es un indicio de está bueno o no está bueno. Bien, como les digo, este problema hasta ahí terminó, pero puede que algún autor o en un examen no se queden conformes con ese vector y les pidan la magnitud y la dirección de esa fuerza. Entonces todavía falta hacer algo. Si nos pidiera la magnitud, a ver si esta cosa terminó alguna vez, nunca terminó. A pararlo. Entonces, la magnitud de F3 sería así. Pues se aplica Pitágoras y es la suma del cuadrado de las componentes. Entonces, la componente es menos 3.75, pero recordemos va elevado al cuadrado más 9.05 al cuadrado. Y aquí el cuidado, y cuando digo cuidado es de verdad, no cometan el siguiente error de dejar el signo menos afuera. Porque
el signo va adentro y recordemos que todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Aquí adentro de la raíz jamás, pero jamás va a haber una resta. Todos los números que vamos a sumar van a ser positivos. Repito, porque un número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Entonces, algunos que hacen, dejan el signo menos afuera, elevan al cuadrado el número y aquí hacen una resta, y eso está muy mal. Entonces, no se vayan a equivocar en eso. Entonces, si hacemos esa operación, a mí me sale 9.80 aproximado. Newton. Esa sería la magnitud de ese vector. Ahora la dirección. Para la dirección ocupamos la ecuación de tangente. Entonces, voy a llamar alfa igual a la tangente inversa de un cociente. Es la componente en y, para el caso es 9.05, entre la componente en x, 3.75. Vamos a corregir algo aquí. En barra de valor absoluto. Para esa función, tangente inversa, siempre vamos a ocupar el valor absoluto. Me da aquí el caso que esta componente es negativa, aunque yo ponga negativo aquí, como el valor absoluto va a salir positivo. Entonces, si hacemos esa operación, encontramos el ángulo. Y aproximado me da 67.5 grados. Pero esa no es mi respuesta todavía. Hagamos un dibujito aparte. Lo podemos hacer aquí. Bien. Voy a dibujar el vector. Está en el segundo cuadrante. El vector aparece aquí. El vector F3, la fuerza 3. Pero ese ángulo que acabo de encontrar, este ángulo alfa, es este. Es con respecto al eje X. Pero, dependiendo del cuadrante donde esté, ese ángulo puede ser con respecto al eje X negativo o con respecto al eje X positivo. Para el caso, como está en el segundo cuadrante, es con respecto al eje X negativo, ese alfa que acabo de encontrar. ¿Cuál es el que voy a reportar yo? Voy a reportar
el ángulo siempre con respecto al eje X positivo en dirección antihoraria. En otras palabras, el ángulo desde aquí hasta acá. Este es el ángulo que tengo que reportar como teta. ¿Cómo encontraría teta? ¿Alguien me dice? ¿Se les ocurre cómo hallar ese teta? Ajá, nadie. No, Samuel. Fíjate bien, Samuel, ahí en el dibujito. Ya tenemos el ángulo alfa, que es 67.5. Utilizando ese, para algo lo calculé. Ajá, muy bien, Yesenia, eso es correcto. Debo de restar 180 menos el valor de alfa. Y Yesenia ya nos lo ha sustituido. Entonces eso es 112.5. Bien, entonces ¿cuál va a ser mi respuesta? Y como dijimos, el problema decía solo calcule la fuerza, pues esta es la respuesta. Menos 3.75 y más 9.05 J Newton. Pero si nos dijera magnitud y dirección de esa fuerza, pues la respuesta sería magnitud 9.80 Newton y dirección 112.5 grados. Y ahí estaría contestada la pregunta del problema. Como ven, hasta aquí, cuando hemos encontrado estas dos fuerzas, hemos aplicado lo nuevo, la ley de Coulomb. Ya todo el proceso de aquí, a continuación, estas componentes, magnitud y dirección, eso es de vectores. Todo lo que aprendimos en la física 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, voy a interpretar su silencio como que todo está claro. Gracias, Daisy.
Como que fuera el lunes, va. Todo está fallando ahora. Mire, Inge, encontré una forma de colocar líneas, pero sin regla. Ujú, En donde dice shapes abajo de notas, ujú. ahí Aquí está, aparecen como ¿verdad? líneas. Mire, qué lindo esto. Mm, Sin comentario, va. Ahí está. Y aquí la muevo. Ah, interesting. Ok, gracias. Puede servir. Ahí está. Bueno, jugamos otro día, ahorita no. Pero ya le estamos hallando algo. ¿Y usted cuándo se le actualizó? Ahora, La ¿o vez no? que le conté, no, hace un montón. Y a mí esta hora Acuer- se actualizó. Ahora cabal Ajá. que la encendí, la conecté y empezó a actualizar. Hace un montón que ya no uso Whiteboard. No me había contado, pero bueno. ¿Cómo no? Pero yo me imaginé que como no lo ha desinstalado ni instalado, nunca se le iba a actualizar, o sea, iba a mantenerse la misma aplicación, pero de la nada quizás le agarró a Sí, sí, sin actualizarse. andarme preguntando, se actualizó. Bueno, Ajá. digamos. Gracias. En el ejemplo 2 tenemos tres cargas puntuales que se encuentran a lo largo del eje X. Vemos la figura. La carga 2 está en el origen. La carga 1 está a 2 metros del origen. Indica aquí la figura. Y se ha colocado en medio, bueno, no exactamente en medio, pero entre la distancia de separación entre la carga 2 y la 1, se ha colocado una carga 3 a una distancia X cualquiera. La carga 1 y la carga 2 son positivas, la carga 1 15 microcoulomb, la carga 2 6 microcoulomb, y dice que la fuerza resultante que actúa sobre Q3 es 0. Ahí donde se está colocando la carga Q3, a esa distancia X, la fuerza resultante es 0. No quiere decir que estas fuerzas que se han dibujado, F13 y F23, valgan 0, sino que al sumarlas vectorialmente, el resultado es 0. Y la pregunta es, ¿cuál es la coordenada X de Q3? O sea, ¿cuánto vale esta distancia X desde el origen? De tal manera que en esa posición la fuerza se anule. Entonces, nuestra incógnita está X. Observemos que la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3 es X, y entre la carga 3 y la carga 1 es 2 menos X. ¿Por qué? Porque toda la distancia es 2, y para hallar esta le tengo que quitar esta X. Entonces 2 menos X, distancia entre Q3 y Q1. Y nuevamente el señor Servo ya les puso las fuerzas. Primero la fuerza de interacción entre la carga 1 y la carga 3. Observamos que son de signo contrario, se van a atraer, y como estoy analizando la carga 3, la fuerza es de atracción en dirección hacia la carga 1.
Recordemos, la simbología aquí es la fuerza que 1 ejerce sobre 3. Y la interacción entre la carga 2 y la carga 3 también es de atracción, porque son de signo opuesto. Entonces, en el análisis de la carga 3, la fuerza es hacia la carga 2, es de atracción. Esta es la fuerza que 2 ejerce sobre 3. Entonces, ¿cuál es la condición o las condiciones necesarias para que al sumar estas dos fuerzas se anulen? Pues la primera condición ya vemos que se cumple acá, que van en direcciones opuestas. Una va hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Y para que se puedan anular al sumarlas, la otra condición es que la magnitud de ambas fuerzas sea la misma. En otras palabras, decir que la magnitud de la fuerza 2,3 debe ser igual a la magnitud de la fuerza 1,3. Esa es la condición. Esta, si esta vale 5 newton, pues esta también tiene que valer 5 newton. De tal manera que al sumarlas vectorialmente, como van en dirección opuesta, pues se anulan. Digamos, esta es positiva, esta es negativa, la suma es 0. Entonces, sacamos la ley de Coulomb. Sería K por Q2 por Q3 esto entre la distancia de separación entre la carga 2 y la carga 3. Vamos a ir colocando ya entre la carga 2 y la carga 3, la distancia es X. Tenemos X aquí, pero recordemos que según la fórmula esto va al cuadrado. Y al otro lado sería K por Q1 por Q3 entre la distancia de separación entre la carga 1 y la carga 3. Esa distancia es 2 menos X. Escribimos acá 2 menos X. Esto elevado al cuadrado. Ahora hay cosas que se pueden eliminar ahí para hacer más fácil la situación. Si vemos, a ambos lados está constante, la puedo eliminar. Y también a ambos lados está la carga 3. Si ven, ni me dan el valor de la carga 3. ¿Por qué? Porque aquí se anula en este análisis. Es necesario saber cuánto vale. Se me queda la carga 2 entre X cuadrado igual carga 1 entre 2 menos X todo al cuadrado. Podemos sustituir los valores ahí de las cargas. La carga 2 es 6 y la carga 1 es 15. Ponemos acá 6 microcoulomb y 15 microcoulomb. Bien. Carga 2 es 6, carga 1 es 15. También para facilitar la cosa y los números, pues vemos que puedo eliminar las unidades microcoulomb en ambos lados.
Y así resulta más fácil encontrar esa X. Me queda acá 6 por 2 menos X, todo esto al cuadrado. Igual a 15 X cuadrado. Este lo pasé a multiplicar aquí arriba y el X cuadrado lo pasé a multiplicar al 15. Ahora hay que desarrollar ese cuadrado. Inclusive el 6 lo puedo pasar a dividir acá. Me quedaría el desarrollar el 2 menos X al cuadrado, sería el cuadrado del primero, sería 4, menos el doble producto del primero por el segundo, sería 4X, más el cuadrado del segundo, que sería X al cuadrado. Esto es igual a 15 sobre 6 X cuadrado. Pasé el 6 a dividir acá. Y este es el desarrollo de 2 menos X todo al cuadrado. Entonces voy a dejar todas las variables y el término independiente de un lado y el otro lado que quede 0. Entonces de este lado va a quedar 0. Va a ser igual a, si dividimos 15 entre 6, es 2.5. X cuadrado menos X cuadrado más 4X menos 4. Este X cuadrado pasó al otro lado negativo, este menos 4X pasó al otro lado positivo y este 4 pasó al otro lado negativo. Entonces ya llegando al polinomio de grado 2, nos queda 2.5 X cuadrado, perdón, no era así. Vamos a hacer la resta. 2.5 X cuadrado menos X cuadrado, o sea, 2.5 menos 1, me quedaría 1.5 X cuadrado más 4X menos 4. Y hay que desarrollar ese polinomio. Para los que no tienen la calculadora programable, pues pueden hallarlo con esta fórmula de la cuadrática. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado 4 por A por C entre 2A. ¿Cuánto valdría A? Es el que acompaña al X cuadrado. 1.5. B, que acompaña a la X, sería 4. Y C, término independiente, es menos 4.
Entonces sustituyen estos valores aquí y van a encontrar dos valores de x. Lo tienen programable, pues lo hacen en la calculadora. Y en la calculadora me da x1 0.775 metros y el x2 menos como que es negativo el x2, ¿verdad, Samuel? Sí, negativo. Sí, gracias, Samuel. Es correcto. Son correctos los valores que nos da Samuel. Ahí está. Pero tengo dos valores. ¿Cuál voy a escoger? Observemos acá. ¿Cuál sería? Según la figura. X1 o el X2. ¿Cuál sería la respuesta? La figura pues está muy buena. Aquí está. ¿Cuál sería mi respuesta? O las dos son correctas. Con duda vas a ver. 0.775 creo que encontré yo, ¿verdad? Sí, esa es la correcta. ¿Cuántas cifras significativas ven aquí? Pues vemos tres cifras significativas y aquí también tres cifras significativas, por eso lo dejé con tres cifras significativas. No quiere decir que si usted da en el punto 77 está mal, pero hay que tratar de seguir las indicaciones que nos dan. Por cierto, en el examen muchos no siguieron las indicaciones, menos en la clave que yo puse, que es esta. A propósito, ¿verdad? Estamos viendo. Y ven aquí en las indicaciones, dice, utilice este valor de R y la temperatura la tenían que encontrar sumando 273 más la temperatura en grados Celsius. ¿Por qué? Porque todo lo que quería, aquí dice, toda respuesta debe ser expresada con tres cifras significativas. De los que yo califiqué, porque no califiqué todos los de mi clave, sino que calificamos de las 4 claves, así todos los docentes. Pero de los que califiqué, solo una persona hizo esto. Los demás le ponían el punto 15. No quiere decir que está mal, lo único que no siguen indicaciones, eso es lo que pasa. Y no se les puso malo por eso, no. Pero hay que tratar de seguir indicaciones. Vean todas las respuestas. Bueno, Samuel. Pida revisión. Ahí se van a enterar quién los calificó. Supongo. No sé si ya saben quién. Entonces eso es una cosa que hay que seguir las indicaciones. Entonces aquí, por eso lo puse así, ¿verdad? Bien. Regresando al problema.
Pregunto, ¿por qué el otro valor no está correcto? El otro valor es menos 3.44. ¿Por qué no está correcto ese valor? Porque decimos que no es una respuesta adecuada. ¿Qué opinan? Nadie, pues. Al menos digan algo, digan, no sé. Gracias, Samuel. Tiene que ser el valor positivo. Esa es una de las características. Muy bien. Y es correcto, tiene que ser positivo. Si estamos diciendo que está a la derecha, recordemos que la carga 2 está en el origen, entonces ese valor está a la derecha del eje X. O más bien a la derecha del origen, perdón. A la derecha del origen tiene que ser un valor positivo. Ok. Primero. Y segundo, el valor. ¿Qué tal si ambos hubiesen dado positivos? 0.775 y 3.44, ambos positivos. Entonces ya Samuel escogería los dos, supongo, porque los dos son positivos. Pero ¿en qué hay que fijarse también? En la posición. ¿Cuál es el valor máximo que puede haber entre la carga 2 y la carga 1 de distancia de separación? La distancia de separación máxima entre la carga 2 y la carga 1, según esto, es 2 metros. Ajá, entonces, si me da un número mayor de 2 metros, no es lógico que ese número quepa aquí, ¿verdad? Entonces, no puede ser más de 2 metros. Aunque me hubiera dado positivo el 3.44, no estaría correcto, porque se pasa de los 2 metros. Entonces, en eso hay que fijarse para escoger cuál es la respuesta correcta. ¿Está claro eso? Así es, Samuel. Así como tú lo ves, como en nuestro rango es 2 metros. Sí, los otros se descartan y pues siempre va a haber solo una respuesta. Y en este caso, pues fue esta del punto 775. Está dentro de los límites. Ahora, puede que la respuesta ustedes la encuentren cuando son de selección múltiple, que les diga a una distancia, puede decir así, que el punto o la posición de la carga 3 está a 0.775 a la derecha de la carga 2. Ahora, si lo referenciamos con respecto a la carga 1, tendría que estar a la izquierda de la carga 1. O sea, la carga 3 se localiza a qué distancia de la carga 1. ¿Cuál sería esta distancia? A María Fernanda. Quiero ver por qué no lo he hecho. Es correcto, María Fernanda. Muy bien, eso es. Entonces, como pondríamos aquí, Q3 a 0.775 metros a la derecha.
de Q2. Esa es una posible respuesta. Y la otra respuesta, en base a lo que nos dice María Fernanda, tendríamos que poner Q3 a 1.225 metros a la izquierda de Q1. Entonces cualquiera de las dos respuestas son correctas. ¿Sí? Les digo porque en el examen puede aparecer esto. O se las ponen de esta manera o se las ponen de esta otra. Y ambas respuestas son correctas. Y un último análisis. ¿Qué pasaría si la carga es positiva? ¿Qué creen que va a suceder si en lugar de ser una carga negativa, esta que hemos colocado aquí fuese una carga positiva? ¿Cambiaría esto o no? ¿En qué cambiaría, Samuel? Vaya, fíjense lo que dice María Fernanda. Tiene que ver con lo que dice Samuel. Rafa, las distancias. Tendríamos que calcularlas para ver si es cierto. Pero ¿qué pasaría si es positivo? María dice la posición de la fuerza. Veamos eso. Si esta es positiva, ¿hacia dónde iría la fuerza entre la carga 1 y la carga 3? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Ok, muy bien. Vamos a hacerla aquí. La positiva, de acuerdo a lo que dice Samuel y María Fernanda, entre la carga 1 y la carga 3, repulsión iría hacia la izquierda. Muy bien. Esta sería la fuerza 1,3. Y entre la carga 2 y la carga 3, ¿para dónde iría? Ok, Samuel, se iría a la derecha. Sería la fuerza 2, 3. Lo que decía María Fernanda, la fuerza va a cambiar de dirección. Ahora la fuerza 1,3 va a la izquierda y la fuerza 2,3 va a la derecha, contrario a cuando es negativo. Pero, las magnitudes, ¿cómo son? Recordemos, son iguales. Entonces, las magnitudes no van a cambiar
Y si no cambian las magnitudes, no va a cambiar el valor de X encontrado. ¿Sí? Entonces no importa el signo de la carga aquí, si es positiva o es negativa, el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque las magnitudes van a ser iguales. Lo único que cambió fue la dirección de las fuerzas. Por eso mismo no nos daban el valor de la carga 3, ni tampoco nos daban el signo. Bueno, el signo sí lo daban en la figura, ¿verdad? Pero no importa si es positiva o es negativa. Pero esté claro eso. Todo eso es muy importante en este tipo de ejemplo. Bien, si no hay preguntas. ¿Por qué dijimos que es una condición necesaria, Samuel, para que se puedan anular? Porque lo que queremos, o más bien el problema decía que la fuerza que actúa sobre la carga 3 es 0. Y para que se cumpla esa condición de que la fuerza resultante sea 0, ambas fuerzas deben de tener la misma magnitud y dirección opuesta. Ya vimos que están en dirección opuesta. Lo que nos faltaba era igualar las magnitudes para que se cumpla eso. O sea que eso fue lo que dijimos. Paciencia, paciencia. Ahí está. Esto, Samuel. Y dijimos que las magnitudes deben de ser iguales para que al sumar vectorialmente estas dos fuerzas, una con otra se anule. No sé si está claro, Samuel. Sí, o sea, cuando decimos son iguales en magnitud. Y la magnitud se representa con estas barritas de valor absoluto. ¿Sí? Entonces, la magnitud de la fuerza 2,3 es igual a la magnitud de la fuerza 1,3. A eso se refiere con esta es simbología, ¿verdad? De valor absoluto. La magnitud de un vector siempre es positiva. ¿Ya? Ok, Samuel. Y a lo que quería llegar es a este que ya hicimos. A este. Aquí encontramos la fuerza resultante sobre Q3. Aquí. Me gustaría que ustedes hicieran, le voy a borrar todo lo que tiene encima. Vale. Estando ahí la figura, que ustedes hagan a manera de ejercicio y me lo presenten en la próxima sesión. O más bien, mejor que me lo manden al correo, los que quieran hacerlo. Encontrar. Ya voy, Samuel, para eso. Permíteme un segundito, ya explico. Encuentren la fuerza resultante sobre la carga 2. ¿Debido a qué? Debido a la carga 1 y debido a la carga 3. Entonces quiero que hagan eso a manera de ejercicio. Me lo mandan al correo, lo que quieran. No es tarea, es solo un ejercicio para saber si han afianzado los conocimientos. Ahora lo que pregunta Samuel.
¿Consideran necesario tener una sesión mañana? Preferiría yo que fuera mañana y ver lo que dice Samuel, el campo eléctrico mañana. El campo es similar a esto, lo único que cambia es la formulita, pero de ahí todo el proceso es lo mismo. Ya no se encuentran las magnitudes de las fuerzas, sino que las magnitudes de los campos y el proceso igual, como vectores. Entonces no sé si lo podemos ver mañana. ¿Qué dicen? Bueno, aquí voy a dejar de grabar.